que emigraron, que se sienten perdidas, que no tienen identidad, que les ha costado reconectar consigo mismo, con su... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es mi primer video nuevamente porque bueno, ya había iniciado este canal antes, pero la verdad como que no me sentía demasiado cómoda con lo que estaba subiendo, así que lo desaparecí. No, está oculto, pero nada, quise volver a empezar porque este es un formato que la verdad me gusta y bueno, quiero como explorar un poco más. Mi primer video, es mi primera vez hablando. Creo que este formato da la versatilidad de que te puedan conocer un poco más sin tantos adornos dentro de un video. Entonces, nada, esta es mi versión más real sin edición. Así que, bueno, como yo todavía no tengo una comunidad que me haga preguntas, pues yo le pedí a la IA que me diera una serie de preguntas basada en lo que quería hablar en este video. Entonces, como este video es como un poco más para que me conozcan a mí, a mi historia, a quién soy, pues nada, fue una forma de ayudarme. Para el que no me conoce, mi nombre es Eulimar Medina. Euli es más fácil decirlo, más fácil pronunciarlo y más fácil recordar. Este video va a ser para hablar acerca de historia en la migración, que bueno, bastante larga, pero la resumiré en las cosas que realmente importan, ¿no? Entonces vamos a responder estas preguntas. Bueno, yo voy a responder estas preguntas con ustedes. Y la primera pregunta era, ¿cómo era tu vida antes de emigrar? ¿Qué rol tenías? ¿Cómo te definías? ¿Y por qué esta pregunta vienen así? Porque el video yo quería hablar acerca de la migración, la identidad y la creatividad. Quiero como compaginar todas estas cosas porque quizás hay más personas que se sientan como yo me he sentido en muchos momentos. Entonces, en relación a esta pregunta, diré que, bueno, antes de emigrar yo estudié ciencias políticas, una carrera que es bastante mucho cuadrada. Y el rol que yo tenía en ese momento era bastante estructurado, una persona bastante que ya tenía de cierta manera qué iba a ser en su futuro. Era una carrera que no fue que yo elegí porque me gustara, la verdad es que no, siempre me gustó el mundo del arte, el mundo artístico, en mi mente yo quería ser artista, quería ser actriz, no sé, me gustaban mucho esas cosas, en toda cualquier cosa que ustedes se pudieran imaginar yo ya estaba metida. Hay cosas que bueno, obviamente no las puedo mostrar porque no las tengo, están en mi casa de la infancia, pero no sé, me encantaba, tenía cuadernos enteros de dibujos, escribía un montón. Siempre fui como muy del mundo creativo, de las cosas creativas, entonces empecé a estudiar esta carrera porque, bueno, efectivamente yo había quedado para estudiar un arte, había quedado para estudiar en la Universidad de Arte en Venezuela, pero no me dejaron ir, entonces me tuve que ir a buscar una carrera más seria, básicamente. Y ahí caí en ciencias políticas. ¿Cómo fue? Bueno, llegué, hola, ¿cómo están? Sí, yo quiero estudiar. Y me dijeron, estas carreras hay y yo, esto me pareció súper cool, voy a estudiar ciencias políticas. Lo cierto es que a lo largo de la carrera, el primer año lo sufrí un montón porque no era una carrera que me gustara, demasiado cuadrada y todas las personas que estaban ahí realmente querían estar ahí y yo no. No sé, hubo muchas cosas que me costaron, pero al final me fui creando un personaje, me fui como que diciendo o convenciendo de que era una carrera linda, de que, no sé, me metí en cosas extracurriculares como para agarrarle amor y busqué como un referente al cual parecerme y empecé a construir mi personalidad, digamos, no mi personalidad, pero empecé a construir, a desarrollar un personaje basado en ese referente. Así fue como me gradué, hasta tesis y todo. Y bueno, el rol que yo tenía en ese momento, creo yo, ¿no? Según mi percepción, que iba a ser una persona que me iba a desenvolver en el mundo de la política, que iba, no sé, a hacer investigaciones, que iba a escribir. Ese era un rol estructurado, bastante cuadrado, cero creativo. De hecho, cuando empecé a estudiar ciencias políticas, todo lo que fuera creativo fue quedando a un lado. Digamos que trataba como de meterlo, pero no daba, la carrera no daba para eso. Entonces, sí fue algo que me costó un montón. Después, la segunda pregunta es, ¿qué parte de tu identidad dabas por sentada y nunca cuestionabas? Yo pensaba que en ese personaje que me creé, que era una persona súper, sí, que me encantaba, eso, ¿no? Pero es que yo no sé cómo yo me lo metí tanto en mi cabeza que de verdad me gustaba, que yo llegué a pensar que todo había nacido para eso y lo estaba descubriendo.
Y fue como que, no, sí, yo soy esa persona, yo soy así estructurada, recta. Como que yo mi parte creativa la bloqueé. Eh, Hay un libro que se llama El camino del artista que dice que tu parte artista es tu niño interior. Entonces, hagan de cuenta que es como que yo agarré a esa niña, la metí a un cuarto y le dije, tú de ahí no sales más nunca. Así hice yo. Yo de alguna manera como que me convertí en otra persona estudiando ciencias políticas. Es una cosa muy rara. Pero bueno, después descubrí que tenía TDAH y que eso tenía relación, pero bueno, eso es tema de otro cuento. La verdad es que eso hizo que no me cuestionara más nunca que no sé, yo era creativa, que me gustaba el baile, que me gustaba dibujar. O sea, yo más nunca volví a dibujar cuando el dibujo de niña para mí era una forma de expresión. Escribir para mí era una forma de expresión. Y yo dejé de hacer esas cosas porque yo ahora tenía que ser recta, correcta y analítica siempre. Entonces, creo que, no sé, me hizo un cortocircuito en mi cabeza en ese momento. La pregunta número 3 dice, ¿qué relación tenías con la creatividad antes de irte? Me dice antes de irme como que antes de emigrar, pero si yo veo mi relación con la creatividad de niña, a mí me encantaba todo lo creativo. Yo fui una niña que crecí sola, porque no soy hija única, pero me llevo muchos años con mi hermano, entonces siempre estuve como sola y aparte mi madre era muy estricta de que no me, no sé, no me dejaba salir, siempre estaba en casa, entonces tenía que buscar formas entretenidas para mantenerme activa y me gustaba mucho inventar juegos, construir cosas, manualidades, me encantaba. Usaba mucho la yesca para construir cosas, me encantaba pintar cerámica, o sea, ese era mi mundo antes de irme a la universidad. Cuando yo me voy a la universidad, como que esa parte de mí desaparece, la parte creativa, y después de emigrar, pues mucho más, porque obviamente entras en un estado de supervivencia donde lo más importante es comer y generar dinero. Entonces hay que generar dinero para comer. Entonces el orden es ese realmente. Y digamos que la parte creativa quedó por mucho tiempo bastante olvidada. O sea, mi niña interior quedó bastante olvidada en ese cuarto donde la dejé. Fue bastante difícil darme cuenta luego de eso. La pregunta 4 está muy buena. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo primero que se rompió cuando llegaste a otro país? Me tomó tiempo darme cuenta de esto. Cuando yo llego a Argentina, como les digo, uno entra en un estado de supervivencia y todo esto, empezaron ya cuando la vida se empezó a estabilizar, que de pronto tú ya dices, bueno, ya tengo un trabajo, los trabajos puentes, digamos que los que te permiten mantenerte para ir hacia donde quieres ir, ahí cuando llegas a ese punto dices, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque obviamente ya yo no estaba obligada a ejercer mi carrera, porque ya tenía, digamos, si se quiere una excusa de decir, bueno, ya no tengo la obligación de hacer esa carrera, tenía la libertad de volver a escoger. Y ahí me empecé a dar cuenta que no sabía quién era, que estaba perdida, porque yo basé mi esencia, mi personalidad y todo en torno a el personaje o a la carrera que ya yo tenía un futuro establecido en mi cabeza nada más y de repente tu vida cambia y ya no sabes quién eres. Entonces ahí yo sí empecé como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y hubo un momento muy específico que yo trabajaba en un lugar que yo me empecé a creer, es que una cosa loca, por eso les digo que esto tiene que ver con el TDAH, que yo estaba bien, que yo estaba cómoda haciendo eso, que estaba tranqui, pero era más un poco un miedo de hacer, de arriesgarme, de buscar, de encontrarme, de hacia dónde quería ir realmente, porque pues estaba en un lugar donde ya no era lo que yo conocía, era algo completamente nuevo y era escoger ahora qué hago y ahora tengo que volver a empezar. Y pasé muchos años peleada con estudiar, con hacer cosas nuevas, muchos años, 2 años más o menos, que yo decía, ya estudié y me ponía como rebelde. Yo estudié y yo sentía que me habían fallado porque yo había hecho lo que se me había pedido, que era estudiar y dar un título y que eso a mí me iba a dar una seguridad. Y eso no pasó porque tuve que emigrar por X o Y situación del país, pero tuve que irme y esa realidad cambió completamente. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que algo se rompía, que ahora la vida era otra y que tenía que
empezar a buscar caminos, que no me podía, o sea, que si yo me veía el resto de mi vida haciendo eso, y para mí fue muy fuerte eso. Tuve como una crisis de identidad, siento yo, no lo sé, es como, yo sé que el proceso de migración es completamente distinto para cada uno, y muchas personas cuando migran siguen extrañando su carrera, siguen extrañando eso, de pronto porque la ejercieron o de pronto porque les encantaba. Pero en mi caso yo sentí alivio porque fue como que, uff, ya no tengo que hacer esto. Y aparte que la universidad, a pesar de que era algo que no era que, aunque yo en mi mente creía que sí, pero no era algo que realmente a mí me gustara, mucha gente esperaba muchas cosas de mí y era como que yo hacía las cosas para complacer a esas personas. Entiéndase familia, entiéndase profesores, tenía mucha validación académica y la validación académica hace que tu ego crezca y eso te hace pensar, entonces yo soy realmente buena para esto. Y aunque no te guste, tu ego es como que, no, pero mira, o sea, tienes la validación de todas estas personas. Una cosa súper loca, no la entiendo, la verdad. La pregunta número 5. ¿Hubo un momento en concreto donde sentiste que no sabías quién eras? Sí, completamente. Ya sería el cuarto año en Argentina. Imagínense todo el tiempo que yo vivía engañada conmigo misma. O sea, mi mente me engañaba a mí misma y ahí uno se da cuenta del poder de la mente. Hubo un momento que fue cuando yo empecé ya a estudiar que no sabía quién era, que nada de la persona que a mí que yo recordaba me representaba. Entonces era como que, ¿quién soy? ¿Cómo me busco aparte? O sea, era como una confusión porque sentía mi vida estancada, que no iba hacia ningún lado, que, ajá, sí, vivía en un país súper lindo, amamos a Argentina en este perfil, tenía un buen trabajo, pero era como monótono. Y ahí cuando yo empiezo a estudiar, obviamente pasa la pandemia y todo el mundo estaba con el boom de las redes, con el boom de la programación, no sé qué. Y yo pensaba, ajá, ¿qué hago? Y ahí me metí, yo pasé por muchas cosas de estudiar, me metí en programación. Un sorbito. Me di cuenta que la programación no era lo mío, la verdad, la lógica y todo eso, y después me di cuenta que en el marketing hay muchas cosas que se parecen a la programación, pero bueno. Y la programación no era lo mío porque, no sé, no me gustaban los números, las letras, las cosas que se veían ahí. Me parecía divertida hasta cierto punto. Fui cambiando y ahí me fui cambiando al marketing. Y ahí fue cuando empecé a hacer cosas para ser community manager, aprender redes sociales, de marketing en general y a estudiar en relación a eso. Y me gustó mucho. Entonces es como que, aunque todavía no sabía quién Carrizos era, pensaba como que esta línea me gusta, creo que puedo seguirla. Como que ahí inicié mi búsqueda, pues. Pero sí sentía, y no hasta hace mucho, que no entendía quién era, que no entendía cuál era mi identidad. O sea, tenía como que reencontrarme conmigo misma porque claramente me había perdido en el camino y no había vuelto a reconectar con mi yo, con mi yo, con mi yo completamente. No sé si me estoy entendiendo, estoy demasiado filosófica. La pregunta número 6 dice, ¿intentaste ser el mismo de siempre en el nuevo lugar? ¿Cómo te fue? Sí, y eso sí lo intenté mucho y aparte es súper difícil cuando migras a un lugar, porque vieron que hay mucha gente que migra y como que nace otra vez, como que puede ser otra persona. Bueno, a mí me pasó que como yo migré a un lugar donde habían personas que yo conocía, esas personas me seguían recordando quién era. Y a veces me recordaban quién era, pero yo no quería ser esa persona que ellos recordaban. Y aunque yo intentaba dar pasos hacia otro lado, hacia otra dirección, me seguían diciendo, no sé, tú eres esto, las etiquetas que normalmente te pueden colocar. Y eso para mí fue súper complicado a nivel emocional, porque como tú le dices, no, yo no soy esa persona. Y no solo a nivel de profesión, de cosas, sino a nivel personal. Entonces a veces hay personas que se quedan como aferradas a una versión de ti y no te dejan avanzar. Y yo siento que es súper importante que las personas con las que te relaciones crezcan contigo, porque si no crecen contigo, va a llegar un momento en el que ya no van a coincidir y esa relación va a llegar a su término, porque pues tú no puedes ser como las otras personas quieres que sean, y si es así, pues amigo no es. Entonces, para mí sí fue muy fuerte esa parte a nivel emocional. Creo que la única persona que de verdad ha visto todas mis versiones en silencio ha sido mi esposo, porque él me conoció con todas esas, no sé, locuritas. Y de alguna manera lo que me pareció también súper fuerte era que hubo un momento donde, en ese momento cuando yo no entendía quién era, sentía que me había mentido a mí misma mucho tiempo. Y enfrentar esa realidad para mí fue muy difícil. Es como que, o sea, tú misma te has estado engañando,
todos estos años respecto a esta situación para sentirte segura, pero realmente no era lo que tú querías. Muy fuerte a nivel emocional. Y ojo, todo esto a partir de la migración. Probablemente si no hubiera migrado, hubiese hecho lo que mi mente pensaba que era lo correcto, es decir, dar clases, investigación, máster, doctorado, porque esa era la dirección o la proyección que yo tenía para mi vida y que nada de eso pasó realmente. La pregunta sí te dice, ¿qué fue lo más incómodo de reencontrarte contigo mismo? Y lo más incómodo yo creo que fue aceptar que yo misma me había lastimado, que yo misma me había limitado a ser quien era, a sacar mi versión real por la percepción o expectativas que tenían otros de mí para no decepcionar a esas personas que pensaban que yo era de una manera y resulta que era de otra completamente distinto, y eso me hacía sentir también que le había mentido a las personas. Me dio hasta miedo en un punto sentir como que entonces estas personas les agrada otra persona que no soy yo. No sé si me explico. Una especie de fragmentado puede ser. Y para mí, en relación a esto, hablándolo en algún momento con mi esposo, él me dijo que sí se dio cuenta de que yo me convertí como en otra persona, no para mal ni nada, pero que sí no era la persona de antes. No sé si me explico. Pero nada, o sea, siento que este video puede ser un poco profundo, pero es mi forma como de que me conozcan. Yo soy así realmente, yo tengo estas conversaciones con mi esposo y sola, conmigo, con mi cabeza, y cuando tenía amigas que íbamos a tomar café, me gusta mucho profundizar en las ideas y nada, introspectar las ideas para ver hacia dónde me llevan. Pero sí, para mí sí fue muy fuerte reencontrarme con una versión de mí, como de que yo misma me dije, gracias por volver por mí. Nada, sigo reconstruyendo mi versión. Creo que todo el tiempo estamos en una constante construcción de nosotros mismos, de nuestra mejor versión. Y algo que sí les puedo decir es que si alguien no compagina con ese crecimiento tuyo, te toca dejarlo atrás. Siempre hay que elegirse uno mismo. ¿Qué cambiaste consciente y qué cambió solo? Cambié conscientemente, creo, que el elegirme, que entender que esta nueva versión tenía que aceptarla y que si los demás no la aceptaban o tenían problemas con ellas, que no eran personas que tenían que estar en mi vida. Lo que cambió solo, no sé cómo podría... ¿Qué cambió solo? No lo sé, no lo podría como explicar. Creo que la naturaleza con la que el entrar en este mundo de empezar nuevamente fue algo muy natural, fue como si siempre hubiera estado ahí, aunque de alguna manera tenía cosas tan bloqueadas que fue como, pero ¿por qué? Me costaban, por ejemplo, no sé, grabarme, hablar a cámara, para mí fueron cosas que eran súper difícil ahora cuando, no sé, antes era algo que a mí me encantaba hacer. Es como raro. Pero fue algo que diría que cambió con el cuando acepté reencontrarme con esa versión de mí que la parte creativa como que volvió. ¿Cuándo sentiste, la 9, me quedé en silencio, cuándo sentiste por primera vez que volvías a ser tú, pero distinto? Créanme que esto fue hace poco, ¿eh? O sea, ¿qué será? Un par de, este año no, finales del año pasado, como que empecé a sentirme que ya era yo, pero era, sí, pero distinto, era como que me estás hablando con una versión de mí, pero que no es esa versión de mí que tú recuerdas. Me agrada irme redescubriendo, porque fue como que busqué a la niña del cuarto, la tomé de la mano y le dije, oye, discúlpame por haberte metido aquí tanto tiempo, no es tu culpa, fue la sociedad, no mentira, no es tu culpa, ya esto no vuelve a pasar, o sea, como que intenté reconciliarme con esa versión de mí, que es mi yo chiquita, mi yo artista, la que amaba las cosas creativas, y disculparme porque la encerré y no le permitía salir al mundo, a ver la luz, a ser creativa, y creo que con eso fue como que con lo que más conecté y me está permitiendo volver a ser yo. Lo más difícil es aceptar de pronto que hay personas que no lo entienden, que te ven así como... Hoy día obviamente ya hay muchas personas que no están en mi vida, que no... Por temas de la migración, de los estilos de vida,
de momentos de la vida, porque hay algo que tenemos que aceptar, es que hay momentos de la vida en los cuales ya no vamos a estar juntos con las personas que conocemos de toda la vida. Entonces, eso también forma parte de crecer y de evolucionar, pero principalmente de elegirte a ti y ser tú. Si alguien no acepta como eres tú y no está dispuesto a acompañarte, es mejor que no esté en tu vida. Y la última pregunta dice, si pudieras decirle una sola frase al que eras antes de emigrar, ¿cuál sería? Si yo le pudiera decir algo, es que sea más flexible y que la vida es una. Algo que me caracterizaba en ese momento de mi vida en la universidad era que era súper inflexible en tiempos, en estructura, y eso me llevó a mí a, no sé si sacrificar sería la palabra correcta, pero a sobreponer unas cosas por otras que yo en ese momento consideraba importantes y que hoy día me arrepiento un poco porque digo, dejé de disfrutar tal o cual por, no sé, la tesis. Y al final del día ni siquiera ejercí la carrera que estudié. Entonces, creo que algo que me ha tocado aprender, más que nada en la segunda migración, es a ser flexible, a ser paciente, a entender que el camino que estamos andando cambia constantemente, que lo único real en la vida es el cambio y que tenemos que ser capaces de ser resilientes y adaptarnos a él para poder alimentar a nuestra versión que sigue, que todo es posible y que el trabajo y el esfuerzo siempre van a tener su recompensa, que tu valor como persona mm, va por encima de cualquier otra persona, o sea, siempre y cuando te respetes a ti, a tus valores, a tus principios. Creo que es muy importante pues entender eso, que tu valor es único y que no se puede sobreponer en tela de juicio respecto a lo que las otras personas quieren o esperan de ti. Yo quería expresar con este video, era como que quizás hay personas que se sientan así, que emigraron, que se sienten perdidas, que no tienen identidad, que les ha costado reconectar consigo mismo, con su lado, no sé, creativo. Todos podemos ser creativos, solo que somos creativos de manera distinta. Todos relacionamos la creatividad con los dibujos, con los colores, con que sí, pero no. Ser creativo es ser capaz de resolver un problema en tu ámbito. Y eso va relacionado al trabajo, a la vida, a cualquier cosa. Entonces necesitamos creatividad para ser resolutivos. Así que todos podemos ser creativos. Yo aquí hablo de la creatividad del mundo, sí, de los colores y de los mundos de los dibujos y de lo que como ustedes lo quieran visualizar en su cabeza. Pero créanme que todos podemos ser creativos y eso es algo que hay que practicar y evolucionar. Entonces, nada, espero este video les sirva para conocerme un poco más acerca de mí, de mi historia, de quién soy y de hacia dónde quiero ir. En este canal van a encontrar contenido reflexivo como este, procesos creativos, tips de creación de contenido, de edición y de lo que ustedes quieran que hablemos. Yo quiero que esto sea un espacio para las personas que quieren crear contenido, que quieren estar en el mundo de las redes sociales y, ¿por qué no?, compartir pensamientos y la vida. Entonces, nada, si les gusta, si quieren, quédense por acá, que voy a estar súper contenta. Siempre voy a leer los comentarios que me dejen. Así que nada, como ustedes saben, suscríbanse, den like, comenten y bueno, espero que este sea el primer video de muchos y que quizás en este video nadie comente, pero que no sé, en un año vea y diga, esta es la comunidad increíble que tengo, porque ese es mi objetivo principal, compartir lo que aprendo, lo que sé y que le pueda ayudar a otras personas. Eso fue una de las cosas que me di cuenta que me gusta compartir. Me hace muy feliz, me llena, porque sé que no solo yo aprendo, sino que también eso que aprendo se lo comparto a alguien más que seguramente le va a ser de ayuda. Entonces, nada, nos vemos en un siguiente video. Chao.